Dar inicio a esta videoconferencia destinada para la clase de ética médica, para el curso que se implementa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la asignatura de ética médica. Y hoy nos vamos a concentrar a hablar sobre el tema correspondiente a la segunda unidad, que versa sobre la relación que existe entre el médico y la sociedad. Y por tanto es muy importante darnos cuenta que el médico y su función es muy preponderante al momento de recalcar la sociedad y su consentimiento en cuanto a la forma en que la ética, pues, tiene que ver con todos aquellos fenómenos, todos aquellos hechos que básicamente circunscriben a la necesidad existente de recalcar una ética y una moralidad. Entonces, vamos a compartir las diapositivas en este momento. Vamos a ver. Bien, vamos a hablar acerca de el médico y la sociedad. Por tanto, es sumamente importante, es algo óptimo siempre tomar en cuenta que el médico es una figura importante dentro de la sociedad y por tanto hay que preguntarnos cuáles son los hechos morales, cuáles son las características éticas en que se circunscribe la relación entre el médico y la sociedad. Y para ello hay que preguntarnos qué tiene de especial la relación médico y sociedad. Pues bien, la medicina es una profesión pues muy importante, ¿no? En vista que sirve para poder establecer la correcta práctica de la salud del ser humano. Y cuando hacemos un análisis etimológico del concepto profesión, nos damos cuenta que primeramente es una ocupación que se caracteriza por la dedicación al bienestar de los demás y que tiene altos estándares morales y que se circunscribe a un conjunto de conocimientos y experiencias a un nivel muy alto y a un nivel autónomo. También podemos añadir que la profesión médica son pues todas aquellas personas que practican y que están subsumidas dentro del dominio de la realización de la actividad, ¿no?, de la medicina. Y la profesión médica pues significa también la práctica general de la medicina. Por tanto, es que la medicina hoy más que nunca es más bien una actividad social que algo estrictamente individual, ¿no? Porque el médico debe estar en constante relación con la comunidad y con la sociedad. Se lleva a cabo en un contexto de gobierno y organización corporativa y de financiamiento, porque quien establece dentro de la funcionalidad lo que debe de disponer el médico es mediante las políticas públicas. Y esto se ejerce mediante el financiamiento del Estado, ¿no? Y siempre y cuando establezcamos esa diferencia que más adelante vamos a poder conversar sobre ella, que versa sobre la denominada salud pública y la salud privada. También hay que tomar en cuenta que la medicina depende de la investigación médico-pública y corporativa y de la fabricación de productos para la base de sus conocimientos y tratamientos. Por tanto, se necesitan instituciones de salud complejas para que los procedimientos y la trata de enfermedades se esboce y se elabore de forma correcta. Por tanto, es que al hablar de un carácter social de la medicina surge pues la siguiente pregunta: ¿qué es la sociedad? Y pues el término de sociedad refiere a una comunidad, a una nación, y no realmente es sinónimo único de gobierno, sino que decimos, por tanto, que el gobierno reúne pues a todos los representantes, a todos aquellos individuos mediante los cuales se expone la naturaleza del gobierno. Bien, le voy a pedir a Eduardo José, por favor, que apague el micrófono, Eduardo, a menos que tenga algo que decir. ¿Tiene alguna pregunta, Eduardo? No, Link, nada. Ok, es que lo miraba ahí como abriendo el micrófono. Pensé que tenía alguna duda. Pues bien, excelente. Entonces,
antes que le preguntara a Eduardo si tenía alguna duda, pues yo les comentaba y les hacía énfasis que al fin y al cabo la sociedad es un conjunto de personas no reunidas bajo una institucionalidad. Esta institucionalidad se enmarca en el gobierno y el gobierno, por tanto, afirma y predispone cuáles deben de ser las directrices, cuál debe de ser el funcionamiento en que el Estado en relación con la salud debe disponer sus políticas. Y es evidente para todos nosotros que las políticas públicas tratan de evidenciar los mecanismos en que se debe de someter el Estado. En otras palabras, la sociedad, pues, es una comunidad, es una nación que, si bien es cierto, no es realmente un sinónimo de lo que entendemos como gobierno, pero sí el gobierno recalca la funcionalidad y la institucionalidad en que se debe de enmarcar, pues, los intereses de la sociedad, ¿no? Y al fin y al cabo, estos intereses de la sociedad deben de ser parte de la profesión. Y la profesión, por ende, se caracteriza por el bienestar de los demás. Y si encontramos, por tanto, el máximo común denominador de lo anteriormente descrito, es que la profesión que está en relación con la medicina debe de basarse en la dedicación del bienestar del prójimo y por ende es que evidentemente la ética médica aquí guarda un papel muy preponderante. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el concepto de doble negación. Y la doble negación pues se entiende cuando los médicos tienen responsabilidades ante sus pacientes y ante terceros. Y cuando dichas responsabilidades son incompatibles entre sí, se encuentra una situación de doble negación. Por tanto, digamos que la doble obligación es esa contradicción que se suscita entre los pacientes, entre el médico y entre terceros. Y es cuando los terceros exigen obligación o lealtad del médico, y aquí podemos incluir a los gobiernos, a los empleadores, ¿no? Como ser los hospitales, organizaciones de atención médica administrada, ¿no? Aseguradoras, oficiales, militares, policías, personal de prisiones y familiares. Aunque cabe recalcar que el Código Internacional de Ética Médica, estipulado por la AMM, estipula que el médico debe a sus pacientes toda su lealtad. Por lo general, se acepta en casos excepcionales que el médico tenga que poner los intereses de otros por sobre el paciente, pero estos episodios son básicamente excepcionales, tal y como lo discutíamos anteriormente, que aquí es cuando una persona no tiene las capacidades psiquiátricas, incluso legales, para poder disponer de lo correcto en cuanto a su personería y por ende se ve obligada a que otra persona elija. Las situaciones de doble obligación, por tanto, digamos que incluyen un espectro desde que los intereses de la sociedad deben de prevalecer hasta los intereses del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos intereses y es cuando existe un choque de intereses entre la sociedad y entre las personas. Por tanto, es que los médicos deben de informar a las autoridades correspondientes toda interferencia injustificada en la atención de los pacientes, en especial si se niegan los derechos humanos fundamentales. Por tanto, digamos que esta doble negación o obligación es cuando se suscita una serie de conflictos e intereses mediante los cuales es muy difícil poder elegir qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe de construir, ¿no? Pero sabemos que evidentemente el código de ética que se ha estipulado mediante la Organización Mundial de la Medicina habla que el médico debe de ser, pues, básicamente una persona que brinde su atención hacia los pacientes. Un individuo mediante el cual se busque recalcar la existencia de derechos fundamentales, porque sin la explotación de derechos fundamentales, ¿no? Sin la subordinación del hombre al derecho, sin la inscripción de estas formas de legalidad, pues no es propio ni convincente poder argumentar, por tanto, que el derecho se esboza y se forja de una forma concreta. Y ahora vamos a hablar de la cuestión que es en relación con la asignación de los recursos. Y es que en todos los países, ¿no? En todas las instituciones, sabemos que la administración pública trata de establecer una asignación de recursos. Y este es el caso de los momentos que pueden devenir
en la relación que se da entre el médico y la asignación de recursos. Pero bien, vamos a ver, está por aquí Ana Paola Peña. Ana Paola Peña, por favor. Bien, no está la compañera, como que está dormida, no solo se conectó, pero se fue. Ahorita, Lick. Ok, ayúdame con la diapositiva, Ana, por favor. Ahorita. Asignación de recursos. En cada país del mundo, incluso en los más ricos, ya existe una gran y creciente brecha entre las necesidades y deseos de los servicios de salud y la disponibilidad de recursos para proporcionar estos servicios. Debido a esta brecha, se requiere que los recursos existentes sean racionados de alguna manera. La racionalización de la salud o la asignación de recursos, como se le llama comúnmente, se practica a 3 niveles. Al más alto nivel, macro, los gobiernos deciden cuánta cantidad del presupuesto general se debe destinar a salud, qué tipo de atención médica se entregará sin costo y cuál necesitará un pago, ya sea directamente de los pacientes o de sus planes de seguros médicos. Dentro del presupuesto de salud, cuánto se dará a la remuneración de los médicos, enfermeras y otro personal de la salud. Permítame, ahí está. A gastos capitales o de funcionamiento para hospitales y otros establecimientos, a la investigación, a la educación de los profesionales de la salud, al tratamiento de enfermedades específicas como la tuberculosis o el SIDA, etc. A nivel institucional medio, que incluye los hospitales, las clínicas, establecimientos de salud, etc. Las autoridades deciden qué servicio proporcionar, cuánto gastar en personal, equipo, seguridad y otros gastos de funcionamiento, renovaciones, ampliaciones, etc. A nivel de cada paciente, micro. El personal de salud, en especial los médicos, deciden qué exámenes prescribir, si se necesita enviar al paciente a otro médico, si el paciente debe ser hospitalizado, si es necesario un medicamento de marca registrada en lugar de uno genérico, etc. Se ha calculado que los médicos son responsables de iniciar el 80% de los gastos de salud y, a pesar de la intromisión cada vez más grande de la atención administrada, todavía son más discretos en cuanto a qué recursos los pacientes tendrán acceso. Bien, gracias, estimada Ana Paola, por su intervención, ¿no? Entonces, tal y De como nada. gracias, como la estimada compañera nos hace referencia en la lectura de esta diapositiva, es evidente que para poder tener acceso a la salud, para que las personas puedan tener una forma digna en cuanto al tratamiento de sus enfermedades, es necesario que se brinde una asignación de recursos. De hecho, constitucionalmente hablando, nuestra Carta Magna, ¿no? Y se lo digo también como abogado que soy, nuestra Constitución hace énfasis a que una de las prioridades que debe de ejercitar el Estado es la salud. Y en vista que su ciudadanía tiene el derecho constitucional de poder estar subsumida a un sistema de salud, pues digamos, pertinente a las exigencias del siglo XXI, tendrán que realizarse asignaciones de recursos. Si esta asignación de recursos, pues también tiene que ver en relación con cuánto se influye o no en la relación monetaria, porque ciertos países pues aspirarán a un sistema de salud y ciertos países pues a otro. Aquí cuando se habla también de una brecha, no solamente salarial entre el personal que está circunscrito a la actividad médica, sino también en cuanto a la, digamos, acoplación que hace un determinado gobierno a la regla de salud. En el caso de Honduras, por ejemplo, pues lamentablemente no tenemos un sistema de salud muy grato, ¿no? Y pues en menor medida ha tenido un crecimiento exponencial. No obstante, sí es importante que el Estado trate de establecer sus recursos a la salud, que traten de construir hospitales, que traten de construir, digamos, entidades que brinden la capacidad logística, administrativa y evidentemente sanitaria, ¿no? Y tenemos como quien
asigna 3 formas de niveles a toda esta cuestión de los recursos. Y tenemos, como mencionaba las compañeras, aquellos que son de término macro, ¿no? Que es cuando decimos que los gobiernos tratan de establecer un presupuesto y definir cuál será el costo o cuál será la actividad mediante la cual se va a invertir ese dinero. Entonces, he aquí la construcción del presupuesto de salud, que tiene que ver con la remuneración de todo el personal de salud, los gastos del funcionamiento de los hospitales, ¿no? La investigación médica, que es sumamente importante para tratar de hacer de la existencia de la medicina una rama del entendimiento que justifique su quehacer, ¿no? Y también el tratamiento de enfermedades específicas, es decir, todas aquellas personas que tienen ciertas síndromes, enfermedades, ciertas patologías, que se les dé una calidad digna, que se les pueda otorgar la forma pertinente y que por ende se trabaje en conjunto con todas esas instituciones y se trate de lograr pues una vida, digamos que cómoda y dichosa para el individuo, ¿no? Tenemos un nivel medio que hace énfasis a la institucionalidad, es decir, a los hospitales, a las clínicas, a todos estos establecimientos de salud y a todas aquellas ejecuciones en cuanto a las actividades que se van a servir, que se van a proporcionar, es decir, a todo el funcionamiento y a los mecanismos de renovación, de ampliación, de equipo, de seguridad, en que se viste la forma de la administración, de la asignación de los recursos dentro de la relación entre el médico y la sociedad, ¿no? Que debe de ser todo de forma acorde a la ética. Y tenemos al nivel del paciente, que es una forma micro, ¿no? Que es la realización de exámenes, la realización de actos que pues conllevan a la forma pertinente de poder establecer el sistema de salud en las personas. Porque recordemos que aquí es cuando decimos que a un nivel de paciente, ¿quién es el más importante en la relación médica, en la relación de la salud? Pues evidentemente el paciente, ¿no? Y el paciente es aquel individuo por el cual recae el sistema de salud. Es aquel individuo que busca emancipar su condición no saludable y para poder construir, digamos que una vida digna, ¿no? Y es por tanto que el Estado, digamos, debe de proporcionar estos recursos. El Estado, el gobierno, debe ser parte integral de la construcción de todas estas formas de derechos fundamentales en que se enviste la asignación de recursos. Pero evidentemente, si hablamos en relación con la ética, la asignación de recursos no debe estar subsumida a la corrupción. Porque imagínese usted, ¿de qué sirve que el Estado asigne recursos si las personas que administran estos mismos recursos se roban el dinero? O si las personas que administran estos recursos no lo hacen de forma pertinente, ¿no? Y este es el caso de muchos de los problemas que se han venido suscitando a lo largo del desenvolvimiento de nuestra nación y que esperamos que algún día esto cese, que esto deje de ser pues lo que hoy construye la piedra fundamental en la medicina, ¿no? Pero en términos morales, evidentemente el paciente se sitúa en una de las esferas principales, dado que por él es que recae la medicina, dado que por él es que se fundamenta todo lo que debe de ser una disposición de la medicina en general. Y ahora continuemos hablando de la asignación de los recursos. Y está por aquí Belkis Pau Lab, dice aquí. ¿Está por aquí Belkis? Aquí estoy. Sí. Ayúdame, estimada, con la diapositiva, por favor. El médico no es responsable de sus propios pacientes, sino que en cierta medida de los demás también. Esa nueva interpretación de la función del médico en la asignación de recursos está expresada con el Código de Ética de Asociaciones Médicas Nacionales y también de la Declaración de la AMM sobre los derechos del paciente, que estipula en circunstancias cuando se debe elegir entre pacientes potenciales para un tratamiento particular, el que es limitado. Todos esos pacientes tienen derecho a una selección justa para ese tratamiento. Dicha elección debe estar basada en criterio médico y debe hacerse
sí, una manera en la que el médico puede ser responsable en asignación de recursos es evitando las prácticas inútiles, escasas, incluso cuando los pacientes las solicitan. Muchas gracias, estimada compañera, por dar lectura a lo pertinente, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de las categorías sociales, cada individuo que desempeñe la función médica debe de estar circunscrito también al colectivismo. Esto quiere decir que debe de también velar por la sociedad. Esto quiere decir que él debe de ser un individuo que recalque los intereses del bienestar social. Y por tanto, es que, digamos que el médico es responsable no solamente de la asignación de recursos, sino también de evitar aquellas prácticas que sean inútiles e ineficientes. Y por cuestión de pragmatismo, ¿no? Imagínense que se trate de esbozar un estudio radiotecnológico que ya se haya hecho, ¿por qué se debería hacer otra vez? A menos que evidentemente hay un problema en el primero, ¿no? No obstante, es importante no solo, digamos que la cuestión de tratar de hacer que los recursos se manifiesten de forma pertinente, sino que también evitar todas aquellas formas que sean ineficientes al momento de practicar la medicina. Entonces, por eso es que, digamos que el código de ética lo que implementa es que dentro de la Asociación Médica Mundial y dentro de cada forma en que se retrata la situación de la ética médica en cada uno de los países, los pacientes deben de tener un trato particular, una forma individualizada en que cada uno de ellos tenga el derecho de poder obtener una salud que sea pertinente a su bienestar, que, no, que el proceso de dignificación del ser humano no se esboce de una forma inconcordante con lo que dicen las leyes generales. En otras palabras, estimados y estimadas, lo que queremos decir es que el paciente merece respeto, pues. Las personas merecen respeto. No puede haber discriminación alguna. Y por una cuestión de recursos. No quiere decir que porque en un hospital público vaya una persona de bajos recursos, no se le va a atender de la forma que merece. Eso no quiere decir que porque un individuo no tiene la capacidad de poder adquirir ciertos medicamentos, no significa que se le va a tratar de una forma no pertinente a la moralidad, ¿no? En otras palabras, a las personas hay que tratarlas bien. A las personas hay que tener empatía con ellas. A las personas o a los pacientes hay que tratarlos de una manera gratificante. Hay que tratarlos de una forma en que ellos se sientan personas, que no se vean como simples objetos, como simples entidades a los cuales no recae ninguna forma de, o sea, de humanizar, ¿no? Y lo que sucede es que se esboza un proceso de deshumanización. Yo imagino que muchos de ustedes dirán que lamentablemente en nuestro país, en varias ocasiones, se tiende a denigrar al paciente, pero es que lamentablemente la actividad que se ejecuta dentro de los hospitales públicos tal vez no es la mejor y no es la pertinente. O hay quienes tratan de siempre degradar al ser humano por sus condiciones económicas. Y recuerden que aquí lo que importa es el paciente. No se puede degradar un ser humano por su condición. Se debe de tratar de forma similar porque es en y ante la ley un individuo asequible a derechos fundamentales. Y por tanto, cuando uno de estos individuos llegue a una sala de urgencias, cuando uno de estos individuos tenga la necesidad de adquirir procedimientos médicos, adquirir, digamos que procesos que están relacionados con la medicina, este debe tener un trato digno, ¿no? Entonces, este trato digno, pues hace énfasis al cuidado ético que deben tener las personas. Y esto también es parte de los valores. ¿Cómo debe tratar usted al ser humano? Y fíjense que a veces tratar bien a las personas nos da a nosotros un crecimiento espiritual, un crecimiento moral, ¿no? Imagínense que todos nos tratáramos mal y siempre estuviéramos insultándonos y nunca tendríamos relaciones pertinentes, ¿no? Entonces es importante que usted
aprende a tratar a las personas. Todos debemos tratar a las personas. Y es difícil, pues claro. Hay días en que no nos sentimos bien, hay días en que nuestros problemas personales son muy grandes y pasamos enojados, ¿no? Pasamos amargados por la vida y nos hace pues pasar momentos tristes, pero las otras personas no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Entonces hay que tratar de forma pertinente y también porque desde el mero hecho de la relación que existe con los derechos fundamentales inscritos en la Constitución de la República, cada ser humano debe tener acceso a la salud, a una salud digna, y por tanto es que no debemos nunca denigrar y discriminar, porque la discriminación es un proceso que realmente destruye toda la forma en que se esboza la medicina como tal, ¿no? Entonces, he aquí por qué debe de haber principios morales dentro de esta tipificación, ¿no? Y ahora vamos a mencionar algunos de los valores más importantes al momento de querer recalcar la importancia que se da en la asignación de recursos. Y vamos a ver, está por aquí nuestro compañero Isaac Fernando Carrillo. Isaac Fernando. Sí, aquí estoy, Lick. Ayúdeme, estimado, con la diapositiva, por favor. Vaya. Algunos médicos se han enfrentado a otros conflictos en la asignación de recursos cuando cumplen una función en la elaboración de políticas generales que pueden afectar a sus propios pacientes. Entre otros, cuando abordan los problemas de asignación, los médicos no solo deben equilibrar los principios de compasión y justicia, sino que al hacerlo deben decidir qué enfoque de la justicia es preferible. Existen varios enfoques, incluidos los siguientes: liberal. Los recursos deben ser asignados según los principios del mercado. La elección individual está condicionada por la capacidad y disponibilidad a pagar, con limitada atención caritativa por los desposeídos. Utilitario. Los recursos deben ser asignados según el principio del máximo beneficio para todos. Igualitario. Los recursos deben ser asignados estrictamente según la necesidad. Restaurativo. Los recursos deben ser asignados de manera de favorecer a los desposeídos históricamente. Gracias, estimado compañero, por su lectura. Bien, entonces, como estamos hablando en referencia con el tema de la asignación de recursos, sabemos que la asignación de recursos también depende de la política estatal. Por tanto, digamos que hay una subordinación de todo aquel ámbito de la medicina a las políticas que pues se van a encaminar a tratar de establecer una forma en que una determinada república, una determinada nación va a ejercer su política de salud. Porque recordemos que la agenda sanitaria, la agenda de salud tiene que ver con la cuestión política. Y esta cuestión política, pues evidentemente afecta a los ciudadanos. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se ha manejado en el caso de Honduras la gestión de los denominados hospitales móviles. Cómo se ha manejado la asignación de recursos para el personal médico que trabaja en los triajes. Vea usted cómo se ha manejado la asignación de recursos en cuanto a la llegada de las vacunas, ¿no? Entonces, estos temas son importantes, pero porque dependen del sistema político. Entonces, lamentablemente, si el sistema político no obra, no trabaja de forma pertinente, evidentemente el residuo que tengamos en cuanto al sistema de salud no será más que una forma de recalcar lo que establece la política pública. Entonces, la política pública estatal sanitaria y de salud, digamos que determina todas estas funciones en que se debe de abordar el problema de la asignación de los recursos. Entonces, digamos que tenemos varios enfoques para establecer la asignación de recursos, que son los siguientes. Un enfoque liberal, en donde digamos que los recursos deben ser asignados según los principios del mercado. La teoría liberal hace énfasis a lo que pregona el sistema capitalista, que se ejerce mediante el sistema neoliberal, que es una economía que se sustenta en el libre mercado, en el capitalismo, ¿no? En donde el poder de la oferta y demanda establece las directrices y el funcionamiento en que se debe de desarrollar y en que se debe de ejecutar las políticas del Estado. La postura y doctrina liberal
hace énfasis, por tanto, a esta filosofía capitalista, que obedece a la libertad de mercado, a la elección individual, que siempre está condicionada a la capacidad y a la disponibilidad de, pues, pagar las cosas. Por tanto, es que tiene una limitada atención caritativa por los desposeídos, porque recordemos que el capitalismo es el sistema socioeconómico que desde el ámbito filosófico trata de nutrirse en la explotación del usufructo del capital. En otras palabras, en el sistema capitalista se trata de darle inversión, el libre mercado, y por ende se promueve un individualismo. Individualismo que por tanto tiende a rechazar el colectivismo y por ende a establecer mecanismos de libre empresa. Y estos mecanismos de libre empresa comúnmente llegan al problema de la privatización de los sistemas de salud. Entonces, la privatización de los sistemas de salud tiene que ver incluso con las políticas de gobierno. Recordemos que la política de gobierno se establece de forma liberal o neoliberal. Y esto es lo que pasó hace un par de años, si ustedes recuerdan, cuando se trató de crear mediante unos PCM, que son decretos ejecutivos establecidos por el presidente de la República, se esbozó toda una artimaña para crear un sistema de salud que fuera privado, ¿no? Y por tanto, que se sometiera a las leyes del mercado estrictamente capitalista y no bajo los dominios propios y absolutos del Estado, ¿no? Y esto crea, digamos que una brecha social muy preponderante, pero también una brecha conforme a la atención de la medicina. Tenemos un sistema utilitario que se basa, digamos que en el pragmatismo, en donde los recursos son asignados según el principio de máximo beneficio. Es decir, desde una perspectiva democrática, digamos, los recursos deben de asignarse hacia lo que la mayoría impone o hacia lo que la mayoría cree que es preponderante, ¿no? Aquí es cuando podemos relacionar este utilitarismo con lo que hablamos en la primera unidad en relación con la ética de las virtudes. Y que decíamos, por tanto, que el utilitarismo se basa en el pragmatismo, en la utilidad, mientras que el igualitarismo, ¿no?, que se basa en la ideología igualitaria, afirma que los recursos deben de ser estrictamente asignados por necesidad. Y ojo con la diferencia con el utilitarismo, que este establece que debe ser en conformidad con el beneficio para todos, mientras que la ideología igualitaria establece que deben de ser asignados según la necesidad. Por tanto, si hay una población que es preponderante a necesitar, digamos, que todas estas figuras y formas, es preciso, por tanto, que a ellas se les dé la mayor preponderancia en la participación de la asignación de estos recursos. Porque recordemos que estamos hablando de la asignación de los recursos. Y tenemos el régimen restaurativo, que hace énfasis a que los recursos deben de ser asignados de manera de, pues, digamos, de favorecer a los desposeídos históricamente. Entonces, el sistema restaurativo hace énfasis al proletariado, a las clases socialmente, económicamente inferiores, ¿no? Y digo económicamente inferiores en cuanto a su poder adquisitivo de capital. Por tanto, es que el régimen restaurativo lo que busca es que estas personas, a los cuales el Estado históricamente nunca ha tomado en cuenta, estas personas que siempre son las últimas de poder tener acceso a las cosas dentro de este sistema, dentro de esta república, son aquellas que deben tener primacía. En otras palabras, el sistema restaurativo dice, pues, que los pobres, aquellas personas con escasos recursos, deben de ser primeros al momento de establecer la asignación del capital, ¿no? Por tanto, es que la asignación de recursos es un tema sumamente importante al momento de entender toda esta dinámica de la relación que existe entre la ética y la sociedad, ¿no? Y ahora, para que podamos entender las formas en que se sustenta toda esta filosofía, vamos a situarnos en lo que es la salud pública en contrastación con aquella que no lo es. Pero para esto quiero que me ayude la compañera Wendy Elizabeth a leer la diapositiva que versa sobre la salud pública. ¿Está por aquí Wendy? Elizabeth Artica. Wendy Elizabeth Artica.
Sí, hola, aquí estoy. Disculpe. Hola, ayúdenme por favor, señora. La salud pública en el siglo XX, la medicina fue testigo de una lamentable división entre la salud pública y otra salud, supuestamente la salud privada o individual. Es lamentable porque, como se dijo antes, el público está formado por personas y las medidas destinadas para proteger y mejorar la salud del público tiene como resultado beneficios para la salud de las personas. Todos los médicos necesitan tener conciencia de los determinantes sociales y ambientales que influyen en el estado de salud de cada uno de sus pacientes. El término salud pública, como se entiende aquí, se refiere tanto a especial la salud más bien a la población que persona. Existe una necesidad en preguntas de salud. Bien, se escuchó entrecortado lo último, imagino que es un problema de conexión, pero gracias, estimada compañera. Entonces, la salud pública. Sabemos nosotros que existe una clara división en la Permítame, ¿cómo dijo? que no se le escuchó muy bien el último párrafo, compañera, pero ya no pasa nada, tranquila, ¿no? Todo está bien, ¿sí? Okay. Ok, estimada. Pues bien, les comentaba y les digo, por tanto, que la salud pública es un tema referente a la inscripción y la obligación que tiene el Estado de otorgar a las personas una vida digna y por tanto un sistema sanitario coherente con las necesidades del siglo XXI y un sistema de salud que esboce los principios fundamentales establecidos por la Carta Magna y por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, se ha dado una constante división entre la salud pública y la salud privada. Y dentro de los sistemas de orden neoliberal que pretende el sistema capitalista, hoy en día existen muchas instituciones privadas al momento de otorgar la salud, ¿no? En donde si una persona tiene, digamos que, la disposición del capital, puede tener salud privada. No obstante, es una necesidad imperativa del gobierno establecer salud pública. Entonces, como se dice, el término salud pública se refiere tanto a la salud del público como a la especialidad de la medicina que trata de la salud desde una perspectiva más bien de la población que de la persona. Existe una gran necesidad de especialistas en este campo en todos los países a fin de asesorar y defender las políticas públicas que promuevan una buena salud, además de participar en actividades que buscan proteger al público de las enfermedades contagiosas y de otros riesgos de salud. Entonces, note usted que tenemos esta dualidad, ¿no? Esta dualidad conceptual que deviene de la acepción del concepto salud pública. Por una parte, la salud pública que hace énfasis aquí especialidad médica y por otra parte a la salud pública que hace énfasis a eh, la salud que dispone el Estado para otorgar a los individuos, ¿no? Y desde la historia de la salud pública nos hemos podido dar cuenta que la brecha existente en este último concepto cada vez se ha hecho más preponderante, en el aspecto y sentido que ahora la salud pública está, digamos que, subordinada en algunos casos a la salud privada, lo cual no debe ser estrictamente correcto. Por tanto, es que el médico y todo aquel personal que está circunscrito a las necesidades de la medicina debe de siempre estar consciente de esta facilidad. Y es lo que anteriormente hablábamos sobre la asignación de recursos y sobre la discriminación. Porque una persona no tenga la suficiente cantidad de capital para ir a un hospital privado y se presenta a un hospital público, no quiere decir que esta persona va a ser discriminada, sino que todo lo contrario. Esta persona debe de ser partícipe de los fundamentos en que se conmemora la salud. Ahora vamos a hablar sobre la denominada salud mundial, ¿no? Y quiero que me ayude, por favor, el compañero, vamos a ver, está por aquí el compañero Aaron Uziel. Aaron Aquí, Uziel. licenciado. Ayúdame, estimado, por favor, con la diapositiva que dice salud mundial.
Ok, salud mundial. Es el reconocimiento de que los médicos tienen la responsabilidad con la sociedad en la que se han ampliado en los últimos años hasta incluir una responsabilidad por la salud mundial. Este término se ha definido como problema de salud, preocupaciones que traspasan las fronteras nacionales, que pueden ser influenciados por las circunstancias o experiencias entre otros países, y que son abordados con acciones y soluciones cooperativas. La salud mundial es parte de un movimiento de globalización mucho más grande que abarca el intercambio de información, el comercio, la política, el turismo y muchas otras actividades humanas. La base de la globalización es el reconocimiento de que las personas y las sociedades son cada vez más interdependientes. El desarrollo de una visión mundial de la salud ha producido una creciente toma de conciencia sobre las disparidades en salud que existen a través del mundo. Solo eso. Gracias. Sí, gracias, estimado compañero. Gracias, Aaron. Nada. Bien, tal y como el estimado compañero nos hace énfasis, hoy en día, dentro de lo que es nuestra existencia, sabemos que la globalización acarrea un papel fundamental al momento de establecer las directrices prácticamente de todo, ¿no? Y la globalización ha hecho que este mundo pueda tener formas en cuanto a la información más pertinentes y más acertadas de lo que hace muchos años era. Y por tanto es que hoy hablamos de una salud mundial, es decir, del cuidado regional, del cuidado universal que se debe dar a las personas. Y por tanto es que la salud mundial es parte de un movimiento de globalización que abarca, por tanto, comercio, política, turismo, actividades humanas, intercambio de información, pero también el problema de la salud es una de las preocupaciones que traspasa fronteras, ¿no? Si no, mire usted lo que está pasando en este momento con la pandemia del COVID-19, ¿no? Una pandemia, un virus que se expandió por todo nuestro planeta y que nos tiene, pues, el día de hoy obligados a recibir clases de esta manera, sentados enfrente de una computadora o un celular. Pero es la necesidad también pertinente que tienen los estados, que tiene el mundo, ¿no? Y sabemos que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, trata de hacer énfasis también en el cuidado de la salud mundial en cada uno de los individuos. Por eso es que existen proyectos que tratan de elaborar procesos sanitarios, procesos de salud a todas partes del mundo. Vean ustedes los proyectos de vacunación, de enfermedades, los proyectos de lucha contra el SIDA, los tratamientos tecnológicos para tratar de buscar una cura contra el cáncer, ¿no? Y todas estas formas de ejemplificación de medicamentos que lo que buscan es dar una vida más digna al ser humano. Por eso es que la medicina tiene este carácter global, ¿no? Y si funciona un medicamento para cierta región, es posible que también funcione para otra. Y es aquí por qué la globalización guarda este papel trascendental, ¿no? Y todos tenemos responsabilidades, y en este caso, la medicina tiene una responsabilidad con el mundo, de hacer que las poblaciones en nivel general tengan un sustento pertinente a lo que, pues, debe ser una vida digna. Y por último, vamos a hablar el día de hoy acerca del medio ambiente, porque también el medio ambiente es algo muy importante, ¿no? Entonces, está por aquí la compañera Hani, Gabriela Canales. Sí, aquí estoy, licenciado. Hola, estimada, ayúdeme con la última. Dice, los médicos y el medio ambiente. Una amenaza importante tanto para la salud pública como para la salud mundial es el deterioro del medio ambiente. La declaración de la AMM sobre el papel de los médicos en asuntos ambientales de 2006 estipula que la práctica efectiva de la medicina exige que los médicos y sus asociaciones profesionales aborden los asuntos ambientales que pueden influir en el estado de salud de los individuos y de las grandes poblaciones. Estos asuntos incluyen la contaminación del aire, del agua y del suelo, la deforestación y la pesca no sustentables y la proliferación de agentes químicos peligrosos en los productos de consumo. Pero tal vez el desafío ambiental más grave para la salud es el cambio climático.
Gracias, compañera. Entonces, dentro de la estructura, cuando comentamos anteriormente la relación que debe existir con la salud mundial, también hay una relación preponderante con el cuidado del medio ambiente. Y es que al fin y al cabo, este es el planeta en que vivimos. Este es nuestro hogar y por tanto debemos de cuidarlo. Pero también todas aquellas formas de contaminación contribuyen al deterioro de la salud. Vean ustedes cómo la contaminación, la no correcta reforestación, la tala de nuestros queridos bosques, la contaminación de los ríos, por ejemplo, crea sistemas no concordantes con la salud. Y me refiero a no concordantes porque generan enfermedades. Mire usted el cólera, por ejemplo. Mire usted otras enfermedades en donde el mal manejo de formas sanitarias subsume al individuo a no una vida digna ni grata. Ve usted en Honduras que hablamos mucho del dengue y te fumigamos, pero a veces el dengue está en los ríos, bueno, evidentemente, ¿no? Porque está en el agua, ¿no? Zancudo. Pero a veces cuando no cuidamos nuestro medio ambiente, dejamos agua contaminada, dejamos llantas, dejamos objetos en donde el agua se acumula, se da el criadero del zancudo. Y lo que crea, por tanto, es que el medio ambiente no solo esté sucio, sino que también que genere enfermedades. Y es obvio para todos nosotros también hacer énfasis a la cuestión de la contaminación del medio ambiente en cuanto al aire. El aire, si no es o no está constituido de una forma, digamos que pertinente a la capacidad respiratoria del ser humano, pues podremos tener ciertas enfermedades. Entonces, el cuidado del medio ambiente es algo muy importante al momento de establecer el cuidado de la medicina y su preponderancia. Entonces, en la clase de hoy nos hemos podido dar cuenta sobre la relación que funge en cuanto a la sociedad y el personal médico. El personal médico y la sociedad deben de trabajar en forma recíproca para velar por la correcta funcionalidad del régimen de salud. La sociedad es la parte importante mediante la cual el doctor, mediante la cual el personal médico debe fungir su actividad. El paciente es a lo sumo la categoría, el individuo, el sujeto importante dentro de la función del Estado, y el Estado es obligado a brindar un sistema sanitario, un sistema de salud pertinente a las exigencias y el desenvolvimiento del siglo XXI. Por tanto, es que aquí podemos hablar de las diferencias que existen entre la salud pública, entre la salud privada, y también dentro del cuidado y la esfera de los dominios de la circunscripción a la salud mundial y también al cuidado del medio ambiente. Entonces, hoy hemos hablado de la ética en relación con la sociedad y por tanto deben de haber ciertos principios que son los motores que mueven todo el devenir del ser de la eticidad dentro de la actividad, dentro del gremio médico, ¿no? Por tanto, es que la salud es algo preponderante importante, pero también esta debe de estar acompañada de un conjunto de valores mediante los cuales se obre de forma pertinente con la moralidad del individuo, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto, compañeros?